Fernando Álvarez de Celis, máster en Economía Urbana de la Universidad Di Itela, está en contacto con nosotros, es de la Fundación Tejido Urbano, que es quien hace también un relevamiento en torno a este tema y quien nos va a saber ofrecer datos bien precisos en torno a la situación. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Aquí Eleonora Richmüller te saluda. Bienvenido, y queremos conocer los datos y el análisis que corresponde a la situación de los créditos hipotecarios en Argentina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bien. Contanos, ¿cuál es el análisis que hacen de este informe en torno al relevamiento? Yo recién mencionaba 2025 con más de 44.000 créditos hipotecarios. Bueno, eso que bien señalabas, nosotros arrancamos haciendo este estudio analizando la evolución del crédito hipotecario. 2023, recordemos que fue un año de los peores de la Argentina en crédito hipotecario, con solo 400 créditos hipotecarios. En marzo del 2024, el Banco Nación primero, pero después 22 bancos más lanzaron línea de crédito. En ese año se dieron 11.300 créditos inmobiliarios y tenemos ahora un muy buen año en el 2025 con 44.300 créditos hipotecarios. Esto lo coloca en el cuarto mejor año del siglo XXI, superado solo 2017, 2018 y 2007. Así que bueno, si bien en la Argentina el déficit estacional es muy grande y el crédito hipotecario tiene una demanda muy alta, estas cifras están mostrando un muy buen camino que por supuesto debería consolidarse en el tiempo. ¿En cuánto está hoy la tasa? Si tuviéramos que hablar de los requisitos, de aquel que realmente quiere acceder a un crédito hipotecario, ya sea para una primera vivienda o quizás, bueno, para mejorar la situación en la que se encuentra. Eh, ¿Con qué posibilidades se encuentra en el mercado? Bueno, hoy hay una gran cantidad de bancos, como te decía, cerca de 20 bancos que Sí. están dando crédito hipotecario con tasas muy variables, algunos que nacen entre el 4,5 o 5% si sos cliente del banco. El Banco Nación, que es el principal prestamista en la Argentina hoy, está en torno al 6%, y el resto de los bancos entre el 7 y el 11%. Esto le sumás UVA. ¿Qué quiere decir? Que la tasa es variable en función de la inflación. Hay una tasa fija, que es el monto que decía recién, más la tasa variable que está atado a UVA. Por supuesto que mientras más baja sea la inflación, mejor. Los créditos se están dando entre 15 a 30 años, predominan los créditos a 20 años, y lo que te piden es que la relación ingreso-cuota esté más o menos en un 25% de tus ingresos, con lo cual un crédito de, pongamos, $70.000, una cuota estarías pagando entre 700 y 900.000 pesos, perdón, depende del banco, con lo cual deberías tener ingresos entre 2.800.000 y 4 millones de pesos según la entidad financiera a la que concurras. ¿Pueden sumarse los ingresos del grupo familiar o es por individuo? No, no, si estás en pareja, obviamente los ingresos del grupo familiar, pero también algunos bancos te dejan poner algún familiar externo, como un padre, una madre, para garantizar el ingreso familiar que acorde a lo que te pide la entidad financiera. No sé cuántos argentinos sois, ¿no? Individualmente cobrarán más de 4 millones o 4 millones de pesos, por eso me imagino que sumar los ingresos del grupo familiar, bueno, resulta un poco más amigable. Hoy pareciera, y me interesa también tu opinión en torno a esto, Fernando, que si no es mediante un crédito, de verdad que es muy complicado en torno al salario promedio del argentino, poder acceder a una vivienda, ¿no? Quizás en otras épocas, y por ahí hay que irse a décadas atrás, ¿no? Y no, o sea, no quiero politizarlo, digamos, ni hablar de ningún gobierno puntual hacia atrás, pero hoy en día, si vos querés comprarte una vivienda, es muy difícil por ahí para un joven acceder, o un matrimonio joven, a su primera vivienda, desembolsando 70, 100.000 dólares, ¿no? Tal cual, y mira, si uno hace un análisis histórico, fines del siglo XX, casi todas las personas adultas mayores llegaban a propietario. Desde fines del siglo XX hasta ahora casi no se crearon nuevos propietarios. La cantidad de propietarios que hay es en el número absoluto, muy similar a la que había a fines del siglo XX. Quiere decir que todos los nuevos hogares que se crearon, casi todos fueron inquilinos. O sea, no se están creando Claro. nuevos propietarios, lo bien que lo estaba señalando vos, por esta diferencia que hay entre ingresos cada vez más bajos y propiedades cada vez más altas o más elevadas, que hace muy difícil. Con lo cual, la única manera que encuentra el argentino de tener una vivienda en términos generales es o por una herencia o a través del crédito hipotecario. Como crédito hipotecario hubo muy poco, entonces tenés cada vez más inquilinos. De hecho, hoy lo que se está notando que la gran cantidad de crédito que se está sacando, en su mayoría, te diría más del 90%, son inquilinos que hacen el análisis entre lo que pagan en cuota hipotecaria o lo que pagarían de un alquiler mensual. Y ahí hacen ese análisis e independientemente de las tasas, esto que estaba hablando recién, si el costo de la cuota hipotecaria se asemeja a la cuota de un alquiler, a lo que se paga un alquiler mensual, entonces ahí muchas familias están decidiendo ese cambio, obviamente con la perspectiva de ser propietarios algún día. Pensaba por allí también en un sector muy puntual
que tiene que ver con los jubilados, ¿no? De verdad que, por ejemplo, hay un jubilado, tiene un ingreso de 300.000 pesos la mínima. Después estará aquel que cobra más, enhorabuena que suceda. Pero pensaba, en algún momento los jubilados eran propietarios, esto que mencionabas, ¿no? Digamos, a medida que fue pasando el tiempo eran propietarios, entonces el ingreso tenía que bastar al menos para acceder, bueno, a la canasta del adulto mayor. Hoy veo muy difícil la situación y de aquí en adelante, ¿no? Hoy siento que todavía los jubilados son propietarios, pero a medida que avance el tiempo, nos vamos a encontrar con jubilados con ingresos muy bajos y con la necesidad de pagar un alquiler. Pareciera, ¿no? Casi que si no reciben la ayuda de algún hijo, algún sobrino, de alguien, va a ser muy difícil enfrentar la situación de vivienda para los adultos mayores. El censo, el último censo que se hizo, primera vez te marca un 7% de adultos mayores que alquilan. Ok, Es un dato que te muestra la primera generación de adultos mayores claro, que no llegan a ser propietarios. claro. Pero si nosotros analizamos los datos actuales y los llevamos al próximo censo, no va a bajar del 15% de adultos mayores que alquilan. Más que Y si los sí. llevamos al otro censo y no cambia la perspectiva, estamos arriba del 25% de adultos mayores que alquilan. Con lo cual, estamos ante una catástrofe, obviamente, urbana y de hábitat, pero también una catástrofe social, el no ser propietario, porque llegas con muy bajos ingresos, pero antes viste que se decía, llego con bajos ingresos, pero soy propietario, entonces tengo que pagar las expensas, algo más, pero puedo vivir. Bueno, eso se complica mucho. De hecho, estos jubilados que te decía que alquilan, que en la ciudad de Buenos Aires ya es el 15%, más del 60% tienen que recibir ayuda familiar para poder pagar ese alquiler. Bueno, ojalá pueda subsanarse esto en el correr de los años, ¿no? Porque si no, en definitiva, la situación va a, digamos, a ser más compleja, si se quiere, de cara a los próximos años que se vienen. Ojalá que en este transcurso, antes de llegar a esos números, se pueda subsanar de alguna manera, quizás mediante el crédito hipotecario. Veamos. Quiero agradecerte muchísimo, Fernando. Es un tema muy interesante, ¿no? El acceso a la vivienda verdaderamente y la posibilidad, bueno, de hacerlo a través de un crédito. Muchísimas gracias. Por favor, un gusto a disposición.